Buenas tardes, damas y caballeros. Buenas tardes, San Pedro de Macorís y el mundo. Buenas tardes, globo terráqueo. Estamos acá como todos los días, o más o menos, a aclararle. Lunes, miércoles y viernes estaremos con ustedes llevándole la verdad a través de su programa La Voz de los Círculos Duartianos Martianos Bolivarianos. ¿Saben por dónde? La plataforma de enfoque. Llevando a ustedes al mundo lo que otros no quieren decir. ¿Por qué no lo dicen? No sé. Estamos esperando a que la pantalla se normalice para que usted también desde allá en su material enviado en hora nocturna, usted puede obtenerlo desde Rusia y todos los lugares del mundo. Aquí estamos, humildemente llevándole la verdad de la verdad para cumplir con el cumplimiento escrito en la Biblia. Mateo, en el libro de Juan, 8:32, donde usted puede leer: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ya lo que hay que traerle al pueblo, recordarle el ayer, porque de que viene, viene. ¿Cómo sabemos? Bueno, es profético. Nosotros creemos en la Biblia y creemos en el accionar de lo que dice que son, que no son nada. Pastores tan delincuentes como los políticos, todos no, algunos. Ellos habrán algunos que todavía se conservan. De 103, pero están ahí. Y los políticos, a estos sí son desgraciados. Son peores que los escribas y fariseos. Entonces, a eso es que queremos llevarle al pueblo. Para pelearnos con ellos, no. Para que el pueblo aprenda y le pase para bien de ellos, lo mismo que a Pablo le hizo el Señor, le quitó las escamas de los ojos y dio. Queremos que el pueblo sepa que Juan Bosco y Gaviño dio una palabra, sin fallo. El mal o la fiebre no está en la sábana. El pueblo ha soportado todo esto y no sé para qué tiene, como dicen la gente, los españoles, la sangre de maco. Porque resistir todo lo que resistimos de estos gobiernos, y vamos a hablar claro y grabado, no solamente este gobierno, este es el más perverso y más desgraciado de todos, pero al menos si llevamos la historia de los 60 que han mencionado, que son los 55 con el DLT, han funcionado mal, porque ninguno ha servido. El pueblo no conoce lo que es tener un buen gobierno. Por eso le digo a diario, yo soy anti-yanqui, pero no del pueblo, del nacional del maldito gobierno gringo que sube tiempo tras tiempo para joder al mundo. Pero también le ha halagado con una cosa: son unos desgraciados ladrones, pero son buenos padres. El gringo roba en Latinoamérica y se lo lleva a sus hijos. Quien viva en Norteamérica y me dice que vive mal, le digo mentiroso. Yo quiero la gracia de Dios y esa bendición que Dios siempre me ha entendido por hablar la verdad. Yo no quiero ni siquiera empleo del PRM, porque no quiero cargar con eso, esa deuda moral con un pueblo que, aunque no es pensante, pero a veces hay doliente. Y yo quiero decirle hoy a ustedes que en el año 1965 yo tenía aproximadamente 19 años, porque yo ahora cumplo 80 en enero, y tengo experiencia para hablarle al pueblo, modestia y aparte, sin jactancia. Lo que a nosotros nos ha pasado lo ha provocado los mismos gobiernos, y desde hoy vamos a hacer un pruebín para que ustedes vean que lo que le hablo no es mentira. Yo voy a pedir a nuestro máster que tenga preparado ahí, ready, lo que sucedió en el 1965. Y luego le explicaremos por qué sucedió. Había un pueblo no pensante, pero que se cansó de que lo jodieran y quiso ya resolver eso. Por eso le pido a nuestro máster, primero, que nos ponga la figura de Bukele ahí al frente, porque es un ejemplo que tenemos. No es un Cristo, pero es un humano que le está demostrando a la gente que sí se puede. Que sí se puede, porque si allá se puede, aquí se puede también. Por eso le estamos pidiendo a nuestro máster que nos ponga la figura de Bukele, para que los políticos se harten de ver un hombre que simple y llanamente está haciendo un ejemplo. Perdonen que le he variado un poquito, pero voy a caer otra vez al 1965 con la figura de Bukele, para que le sirva a ustedes de ejemplo visual. Nosotros queremos que nuestro máster lo ponga esa figura, y luego
nos saca inmediatamente lo que es 1965. ¿Qué pasó? Para luego explicarle por qué sucedió, porque ellos tenían capacidad humana para pensar y discernir lo que en aquella época pasó, que está pasando hoy. Vamos a ver, Master, si lo tiene, vamos por encima. El 26 de abril del 1965 vi por primera vez la guerra y en menos de 2 horas había no menos de 300 o 400 hombres muertos, que esos no se levantaron nunca. A partir del triunfo electoral del 20 de diciembre de 1962 y el ascenso al poder del profesor Juan Bosch, el 27 de febrero de 1963 comienza a generarse una serie de sucesos políticos, económicos, sociales y militares impulsados por empresarios, la Iglesia Católica, la Unión Cívica Nacional, entre otros sectores que se oponían al gobierno constitucional de Juan Bosch. La agudización de las contradicciones y las ambiciones de poder movieron a sectores de las Fuerzas Armadas a dar un golpe de Estado el 25 de septiembre de 1963 que derrocó el gobierno legítimamente constituido del profesor Juan Bosch. El gobierno de Bosch, quien había gobernado democráticamente por 7 meses, fue sustituido por un régimen de facto, el triunvirato. Esto generó una crisis política y un rechazo de varios sectores de la población, que levantó la consigna vuelta a la constitucionalidad sin elecciones. En el momento de la revolución yo estoy seguro de que el 60 o el 70% de todas las guarniciones militares estaban de acuerdo con la vuelta a la constitucionalidad. Parece que el trabajo que habían hecho estos oficiales había surtido mucho efecto y quizás en el ánimo de la oficialidad y no solamente de la oficialidad, sino del personal militar, existía la creencia que la vuelta a la constitucionalidad era lo mejor que podía pasar. En ese contexto, el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, junto a otros oficiales, inició la conspiración militar contra el gobierno del triunvirato para reponer la Constitución de 1963 y lograr el regreso de Juan Bosch al poder, quien se encontraba exiliado en Puerto Rico. El teniente Randolfo Núñez Vargas, que estaba en el Palacio Nacional, y ya habíamos hecho un plan para el apresamiento de los oficiales que estuvieran ahí en la Secretaría de las Fuerzas Armadas y de los 2 triunviros que habían. En ese momento eran 2, eran don Henry Cabral y el señor Ramón Cáceres Troncoso. Entonces tenía todo eso planificado. Se produjo el 24 de la mañana, citaron a un grupo de oficiales de los que estaban en el movimiento, que estaban delatados, el coronel, el mayor Lora Fernández, el mayor Eladio Ramírez Sánchez, el mayor, creo que Giovanni Gutiérrez, el capitán Novoa, y en ese momento se le informó a Armando Ramírez de lo que estaba pasando. Así comienza el movimiento. El capitán Mario Peña Tavera se comunicó con el doctor José Francisco Peña Gómez al programa Tribuna Democrática de Radio Comercial, alrededor de la 1:30 de la tarde, quien difundió el inicio de la revuelta militar. Las masas populares se lanzaban a las calles en apoyo al movimiento constitucionalista, que clamaba retorno a la constitucionalidad y regreso de Bosch sin elecciones. Queremos
sencillamente hacer un despertar a nuestro pueblo. Queremos agitar, porque es la palabra correcta, agitar. Soy, modestia aparte, agitador profesional, porque muevo. Agitar es mover, estamos moviendo en el pueblo algo. Recuérdense que los grandes médicos te dicen que para tomar una buena medicina debe agitarlo. Eso estamos haciendo. Queremos traer al pueblo la conciencia por la cual en aquella época vino la desgracia, que no está siendo más que la misma, o peor, la que estamos viviendo ahora. Es una desgracia nacional que el pueblo inconsciente no se da cuenta, pero el resto de personas pensantes, hasta cocinar, aquí es una desgracia. ¿Por qué? Porque tú no puedes comprar el gas. O no dar el dinero con qué, o el gas que te venden es una maldición. Pero todas esas cosas, el salario, el dinero, la falta de dinero, el gobierno más pésimo que ha tenido este país ha sido el PRM. Y lástima. Lástima porque trae la idea de Peña Gómez, Juan Bosch, pero no ha valido de nada. ¿Qué queremos hacer ahora? Que el pueblo despierte antes de que provoque otra revolución. Aquí hay cosas que están sucediendo que si el pueblo la piensa bien, lo están empujando a que vayamos, porque yo con todos los años que tengo, yo no voy a matar a nadie, yo soy cristiano, pero doy a entender que eso da cabida a que el pueblo piense y que se cumpla un cumplimiento profético. Ahora yo quiero que ustedes, por favor, sigan viendo en esta parte qué dice el presidente de la República actual sobre que el que no quiere ser ladrón, que no pase por el gobierno, y él lo está diciendo. Ahí tenemos un video que lo vamos a poner por encima de todo, para que el pueblo vea que el mismo presidente está motivando al pueblo a que haga lo que no debe hacer, porque sabemos que es un delito bíblico y personal robar. Pero él le está diciendo claro al pueblo lo que hay, lo está motivando. No hay salida. Ahora tenemos, si tú no quieres, ahora vamos a escucharlo a él. No lo digo yo solamente, sino el pueblo lo dice. Vamos a ver qué hay. El presidente le dice al pueblo, lo motiva. No está agitando al pueblo a que defienda esa parte, como humildemente estamos haciendo. Él le está diciendo claro, si tú no quieres joderte o meterte a ladrón como yo, no llegue a un gobierno. Vamos a escuchar a ver qué dice, si lo digo o no lo digo. Adelante, Máster. Dinero, que no vaya al gobierno, que no pida un cargo, que no se involucre en política. El que quiera buscar dinero, que no vaya al gobierno, que no pida un cargo, que no se involucre en política. El que quiera buscar dinero, que no vaya al gobierno, que no pida un cargo, que no se involucre en política. El que quiera buscar dinero, que no vaya al gobierno, que no pida un cargo. Vamos, director, ya lo escuchaste, ya lo oíste. Ahora, no es una montura como Jacobo Magluta cuando el profesor Bosch dijo, hablaba de Dios y de repente le montaron que él no creía en Dios. No es eso. Él claramente, el que oyó ese discurso, ahí usted está escuchando qué está diciendo. Este señor es un malandro. ¿Por qué? Vamos a comparar ahora su pariente, aunque nada tiene que ver esa parentela o ese parentesco, dentro de una persona que está en El Salvador a otro que está aquí por la descendencia árabe. Ambos son de una misma descendencia, uno sí, otro no. Porque yo le pedí ahorita a nuestro máster que nos buscara la figura de Bukele y nos lo pongas ahí. Es para llevar a la gente la verdad en vivo. ¿Por qué en vivo? Porque ustedes están oyendo quién. Aquí este hombre dice que el que no quiere, oiga bien, el que no quiere, que digan que él está, que él no está en el gobierno, pero este señor que ustedes ven ahí, desde El Salvador, está gobernando El Salvador y ha dicho muchas veces que un presidente en un país puede ser serio y gobernar bien a su país, porque es quien administra los bienes del Estado. No hay que robar, si robaste, vas a robarle hasta el propio pueblo. Y por eso hoy nosotros le traemos pruebas verbales dichas por las mismas personas. Ahora nosotros creo que tenemos otro video de Luis Abinader y su cofradía. ¿Y qué sucede? ¿Qué dice el pueblo sobre esto?
Y hoy lo vamos a traer a la colación para que usted lo escuche. El país en deuda. Escucha, ¿y quién lo llevó ahí? Su administrador y su grupo de delincuentes. Aunque él ha dicho que no es nada. El que no quiera, que no pase por ahí, entonces está incitando y diciendo al pueblo que los gobiernos no han servido, no sirven, y todo el que pase por ahí tiene que hacer lo mismo. Es asunto de formación moral y principio. Adelante, máster, dele una orejita a nuestro pueblo para que acabe de despertar y para que esta agitación tenga valor. No es por ver sangre derramada, es por ver conducta y principio cambiado de un pueblo. Esto no puede ser. Escuchen ustedes, por favor, ¿qué pasa aquí? Tantos préstamos que se han hecho al Congreso por miles de millones de dólares comparado con la infraestructura que se han hecho y que se han inaugurado. Porque en la calle lo que se dice es que este gobierno habla mucho, coge mucho prestado y hace poco. Porque todo está caro, está construyendo obras que se están desbaratando de una vez. Mira, ahí está la circunvalación de Baní, que se hizo hace como 3 meses y ya está lleno de grietas. Ya usted puede ver, le vamos a enseñar el video aquí, la circunvalación de Baní llena de grietas y una calle que se hizo, una circunvalación hace 3 meses. Entonces, se pregunta el país, pero ¿y qué es lo que está haciendo el gobierno con el dinero de los dominicanos? Que República Dominicana está en su índice de riesgo país, el más bajo de la historia, en 200 puntos básicos. Es decir, que el país, según el gobierno, según Luis Abinader, el país puede seguir endeudándose. Porque el riesgo de posible impago no se ve venir. Es decir, que el país está sólido, está sostenible. Y caramba, se ha cogido mucho dinero. Yo creo que ya está bueno. Que ya nosotros debemos de trabajar con lo que producimos. Que ya nosotros debemos de ese déficit fiscal, buscar la manera, quitarle allí, que le damos de sobra, para nosotros sanear el déficit fiscal y contenernos de esa deuda tan fuerte que estamos contrayendo. Y así hay tantos políticos robándose los cuartos, desfalcando las... Y nosotros podemos probarle más. Nosotros ya entramos, si es correcto decir, en un ciclo de reclamaciones por estos medios, que eso manda madre. Y al final cuando le explicamos, eso no puede ser lo mismo que está sucediendo con el país en sentido general. Caemos y llegamos a San Pedro de Macorís. Cosa que le vamos a explicar con bases. ¿Por qué? Porque tiene sentido que podemos probar lo que decimos. No es incurrir en el error de atacar al gobierno, porque no. Mentira del diablo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Eso estamos haciendo. Vamos a hablar de San Pedro de Macorís y alguna desgracia que se cierne sobre el pueblo ya y lo que le sobreviene al maldito hijo del diablo gobierno, porque no se puede decir otra cosa. Todo el que hace el mal es como dice en el libro de Juan 8:44, ustedes son hijos de su padre el diablo. Todo el que hace el mal es malo, malísimo. Ahora lo que pretendemos traer con este distinguido síndico de San Pedro de Macorís es que es un abusador y que está haciendo lo mismo que dice Abinader. El que no quiera que no entre, él llegó a la de joderse porque el pueblo ahora lo va a repudiar para siempre. ¿Por qué lo va a repudiar para siempre? Tenemos una como reclamo. Aquí hay una cantidad de no menos 100 y pico de jóvenes que estudiaron con beca. Escuche bien, con beca que el Estado le ha cedido y que debían haber pagado. No han pagado un carajo, un centavo de esa deuda, que es para pagarlo con los impuestos del pueblo, porque es una beca dada al gobierno y es parte de sus deberes para con una ciudad. Pero este señor síndico se ha hecho el loco, amparado yo no sé en qué ley, porque no existe, debe pagarle al pueblo, debe pagarle a todos los institutos y demás lugares que se trata de asuntos de beca, pero se lo ha cogido él y un grupo que están ahí dentro. No digo que todo, pero el que acepta el mal es tan malo como lo que está haciendo. ¿Por qué no le pagan a estas instituciones que le deben dinero, que son centavos, para ellos cogérselo? Porque es dinero del Estado y que el Estado lo deja caer, como decimos, es para que paguen. Pero ha retenido esa deuda el señor síndico municipal, Raimundo Ortiz, el cual no le tenemos apatía ni nada por ser del PLM, no, porque es un defalcador
desde el punto de vista administrativo que él ejerce, está haciendo algo que estos jóvenes, ahora vamos a ponerle algo claro, esos 100 y tantos jóvenes, claro, y eso lo vamos a decir todos los días en diferentes programas, y vamos a mandarlo fuera del país como lo estamos mandando ahora esta tarde. Esto, que el mundo escuche y oiga esto que estamos diciendo. No es posible seguir en esta vaina en un gobierno desgraciado, hijo del diablo, con un síndico que mal gobierna una ciudad y le hace daño a una cantidad de jóvenes de ciento y tanto, pero ellos piensan que le están haciendo daño a quién, a meterse los cuartos en los bolsillos. No, estas 100 y pico de personas que le han retenido su título, si es correcto decir, ahora ellos no pueden trabajar, no pueden hacer nada porque le tienen retenido ese documento porque no lo han pagado. ¿Entendido? Entonces están sufriendo las personas, los familiares, que también lo toman en cuenta para las próximas elecciones. ¿A quién están afectando? A la gente del PRM, porque el presidente no le molesta porque él no vuelve, pero mucho menos con el trato que le están dando al pueblo, con esto que están haciendo, no volverán. ¿Me entiende? Entonces, quien venga, esa deuda está ahí. O la van a pagar ahora para que se lleve la gloria quien la pague, o lo van a pagar el que venga porque es algo constitucional y es una deuda que el Estado tiene. Ahora, ¿qué hacemos? ¿A quién acusamos? La falta de responsabilidad de dicho gobernante, desde la presidencia hasta la sindicatura, y cae también sobre lo que hoy son regidores que aspiran cargo para mañana, porque es su partido. Y si está en alguna de la oposición y dentro de la oposición no defiende esa causa, él es cómplice. Esos 17 son responsables en conjunto. El que no levante la mano o abra su boca para decirle al pueblo y decirle al síndico que él debe pagar esa deuda, porque la vas a pagar. Y si no la pagas ahora, para tú levantar tu promedio de bateo, tú estás jodido, porque el pueblo te está llevando muy de cerca. Vuelvo y le repito, yo no necesito, pero no quiero del ayuntamiento ni siquiera un anuncio, porque no quiero ser copartícipe con ellos de la desgracia que están haciendo con un pueblo, reteniéndole el pago a cosas que no deben, porque pagar esta beca es sagrado. Tú estás haciendo daño y lesionando al pueblo y toda esa descendencia, y de todo modo no paga tu gobierno, te va a ir al hoyo, porque nosotros con el voto te vamos a llevar al hoyo a ti y a todo el que aspire que sea de la misma realidad tuya. Nosotros claramente le decimos, no tenemos miedo. Recuerden, hablamos lo que nos lleva gloria ante Dios, que es la verdad. Lo que quieran hacer, que lo hagan, pero nosotros vamos a decirle a los que tienen deuda con las personas a través de asuntos de beca, págala y crece. No importa en el partido que estés, si tú haces buena labor y te vas a otro partido, el pueblo te va a apoyar con el voto. No es más que algo que queremos aclarar también. Hay una puta llamada Junta Central Electoral, que es la que le da el dinero del pueblo, los impuestos, a los partidos y a los partiduchos, para que ellos hagan lo que hoy están haciendo. No queremos que nuestro pueblo vuelva a caer en su mente otra vez, en 1965. Aquellas personas de ayer, con ese coraje patriótico, han desaparecido mucho porque se han encargado los gobiernos de que los jóvenes ignoren su futuro. Pero ahora hay 100 y tantos jóvenes afectados y su familia para fines del voto de los maldichos gobiernos que está detrás de sus necesidades para ellos poder trabajar, y tú se lo tienes retenido. Son 100 y tantos jóvenes, y nosotros hemos apelado a buscar datos y enviárselos directamente al partido. Ha afectado en grande manera al gobierno. El gobierno no va para parte. El gobierno que robe todo lo que quiera porque no vuelve. Ahora escuchen esto que le va a quedar un poquito. El Señor le tendió el poder
de nosotros de perdonar. Todo ser humano ha cometido de una forma u otra, falta. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. La sangre de Jesucristo fue derramada para todos, pero usted ahora sigue cargando a cuesta con esa maldición nacional que ha usado un pueblo. ¿Qué queremos nosotros de usted? Arrepiéntase. Pero arrepiéntase y demuéstrale al pueblo que usted está arrepentido y que usted lo que cometió un error, un delito humano como cualquiera. Pero arrepiéntase ahora. Mira, aún los que están en la regiduría y el síndico, si se arrepiente, nosotros le perdonamos. Y por ese arrepentimiento de ustedes hacer lo que deben para estar bien ante Dios y ante la sociedad, nosotros se lo apoyamos con el voto donde quiera que vayan, no ante el gobierno, no por el gobierno, es por su accionar, por lo que ellos han hecho. Y si se arrepienten, vamos a recordar lo que dijo el maestro: ¿cuántas veces debemos perdonar? Más de 70 veces 7. Pero que se vea el arrepentimiento, porque la Biblia dice en el libro de Mateo 7:20: por tu fruto te conoceré. Sigue siendo un bandido, un sinvergüenza, un desgraciado, si tú no te devuelves de tu mal camino y vienes a resolver hoy lo que el pueblo y estos jóvenes necesitan. No estamos abogando por partido, estamos abogando por nuestra gente que está sufriendo la falta de su autoridad o su autorización de ser un profesional. Ya automáticamente el gobierno anterior, los que fueran, se dieron la posibilidad de que estudiaran, pero ahora no quieren pagarle a los educadores. ¿Qué está pasando? ¿Qué carajo te pasa? ¿Estás usado del diablo? Sacúdete, arrepiéntete. Señor Raimundo Ortiz, síndico de San Pedro de Macorís, sobre usted queda parte de esto que estamos hablando aquí, que mandaremos hasta Rusia, hasta Ampanque, en África. Todo el mundo va a saber que usted es uno de los delincuentes más grandes que tiene el pueblo, siempre y cuando no se arrepienta y deba hacer lo que tiene que hacer. Así que, señor Raimundo Ortiz, aquí no vas a tener de pie hoy, mañana y siempre con la justicia. Y recuerden, a usted le pusieron a un partido, por un partido y para un partido, pero usted, si fueran inteligentes los politiqueros, ¿sabe lo que hicieran? Prepara tu canasta, tu macuto, tú, porque a donde quiera que tú vayas, el pueblo te seguiría con el voto si tú corresponde hacerlo como un ciudadano, necesita hacer para gobernar. Usted, señores que he mencionado, recuerden que vamos a andar aquí y estamos listos para lo que sea, con tal de que tengamos un buen gobernante. Y nosotros, ya para ir cerrando, esa persona que usted ve ahí, que es Bukele, nosotros le queremos que nuestro máster, antes de cerrar nuestro máster, nos busque algo donde Bukele se expresa a favor de su pueblo. Vamos a darle el tiempo hablando de lo que él consigue algo de Bukele, para que vean ustedes que sí se puede, porque eso es en El Salvador, y están gobernando aquí. Ahora, ¿qué pasa? Estos son co-socios con los gringos, pero hagan lo que, al menos en los materiales que el gringo hace, se roba y le lleva a su pueblo. Vamos a ver si tenemos algo de Bukele que ustedes puedan escuchar, para que vean que sí se puede, que lo está haciendo otro. Adelante, Máster. La prioridad va a ser los derechos de la población honrada, que son los que no tienen sus derechos restringidos porque no cometieron delitos. Derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpeme si usted lo hizo y no me acuerdo yo, pero no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso está enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. En este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, extorsionados, amenazados, viviendo en zozobra, y nadie dijo nada, pero de repente agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan, y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos. Sí, tendrán derechos humanos, pero
pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada, y creo que eso es algo importante, procuradora, que debe de también investigarse y debe de también reportarse, porque si no, entonces no estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos de los delincuentes. Lo que pretendemos ahora es hacerle un llamadito a los derechos humanos. Esos 100 y pico de jóvenes también, para los derechos humanos en nuestro país, son ausentes. Ellos no están defendiendo. Eso es un derecho humano que ustedes como derechos humanos deben decirle al síndico municipal de San Pedro. Los derechos humanos de San Pedro de Macorís, no sigan viendo, vayan y díganle la verdad, que con eso le están demostrando al pueblo que ustedes son unos derechos humanos competentes y que están haciendo lo que a ustedes les corresponde. No, pero nadie hace nada. Lo que quieren es dinero, cuarto, pero eso es parte de que tus muchachos y jóvenes que estudiaron allí y hasta personas pasadas de edad, buscando ¿qué? Su derecho. Aquí hay en este país, y le voy a decir esto, muchas personas empíricos, autoridades, que no tienen un título universitario y están viviendo con lo que hacen que la gente vea. Y los derechos humanos saben que esos jóvenes, para poder llegar a un lugar y laborar y conseguir plata, necesitan tener su autorización mediante una universidad, mediante un instituto, pero necesitan eso y ahora se lo tienen estancado porque no han pagado. Ahora, derechos humanos, ¿dónde y para qué? Ahora te necesitamos. Estos documentos y estos datos que estamos buscando de estos jóvenes es para llevarlos fuera, para crítica y para en su interior buscar a los canchanchanes del síndico y los políticos en San Pedro de Macorís que le pongan en cuenta que están afectando a estos jóvenes y que están afectando también a su partido, el cual lo puso ahí para que hiciera una buena administración en San Pedro de Macorís. Así que estamos aquí, vamos a seguir. El tiempo dice finish, por el día de hoy nosotros vamos a ir cerrando, pero que sepan los afectados por esto, porque ellos no pueden darle esos títulos a estos jóvenes porque no les pagarían nunca, se trabajarían por nada. Otro grupo afectado, todos esos profesores, toda esa empresa, toda esa universidad, todos esos institutos que han dado a esta persona capacitación, ¿qué pasará con todo ese personal? Se va a multiplicar la persona damnificada. Así que a ustedes les digo hoy, vamos a seguir en la lucha. Los amigos que ya comenzamos a solicitar, los que hayan dentro del gobierno, que son diputados, senadores, nosotros les vamos a ir con esta carta que estamos preparando para ponérsela ahí. Y nosotros vamos a preparar muchos PDF para enviarle a nuestros amigos y camaradas internacionales que sepan el mal que esta persona le están haciendo a un pueblo y que no puede ser llamado patriota jamás en la vida hasta que no corrijan ese mal ya cometido. Y a ustedes, mi pueblo, les digo que hoy, día miércoles, estoy con ustedes y que estaré mientras exista como ser humano para poder llegar a la gloria de Dios y al respeto de nuestro pueblo. Le decimos por hoy, pueblo, recuerda que te digo al despeditoria, watch out, ojo pelado, vamos a llevarle al pueblo lo que el pueblo necesita. Le decimos por hoy, bye bye, paz, hermanos y hermanas. Seguimos en la lucha para bien de los desarropados hijos de Machepa. Adiós. Su programa La Voz de los Círculos Martiano Bolivariano, conducido por Rufo García, diciendo la verdad y nada más que la verdad, sin pelos en la lengua.
Gran oferta de inscripción en el Colegio Nuevos Horizontes. Tenemos los niveles de inicial, primaria y secundaria. Inglés en todos los niveles. Servicio de orientación, profesores altamente capacitados. Laboratorio de informática, área de cafetería y cancha. Estamos ubicados en la calle Rafael del Igne, número 21. Llámanos al 809-529-3030. Colegio Nuevos Horizontes. Educación de calidad a tu alcance. Centro académico, educación de calidad a tu alcance. Buenas tardes, damas y caballeros y mundo en general. Escuche, algo que usted seguro no sabía, pero que ahora lo tiene. En la calle central de Villa España, ahí está Ferretería Johnny Painter. No olvide, de todo y para todo el precio diferente. Y mucho de todo para sus clientes. Precio sin igual. Vaya a comprobarlo. Vaya y vea que ahí hay de todo y para todo. ¿Dónde? Repito, calle central, Villa España, licenciado Johnny Painter. Pero vaya a verla y te sorprenderá. ¡Ay, qué palo! Si voy de aquí para salir, yo estoy todavía en el costo, pero salgo de aquí y sigo derechito a la ferretería y la ferretería pasa que queda al frente. Copiate. No, en cuestión de 20 minutos, 20 o 25 minutos yo estoy ahí. Atención, mucha atención, pueblo de San Pedro de Macorís y lugares aledaños. No olvide que tenemos veterinaria El Gallo en la carretera media, kilómetro 3,5, bajo las atenciones de su propietario Mario Severino y Mario Junior. Familias y empleados, competente, honrado y afable. Visítalo y te convencerá. El primo comercial bajó con todos los poderes con el revoleo de papá. Sillón reclinable para el descanso de papá, 13,500 pesos. Televisores LED, 32 pulgadas. Tienes esa. No olvides, San Pedro de Macorís ya tiene centro ferretero Los Leones. Visítalo. Duverger. Vaya, cuántas cosas a precio para obtención de los pobres. Así que vaya, visítelo y se convencerá. Allí todo lo que usted necesita. Amabilidad y precio. Visítalo ya. ¡Qué palo, papá! Muchísimas gracias, profesor Rufo García, en República Dominicana, específicamente en San Pedro de Macorís. Soy Chely Vargas, directamente desde la República Bolivariana de Venezuela, para llevarles las informaciones, las noticias más importantes de lo que acontece en esta parte de la geografía venezolana, para desmentir y cortar lo que es la matriz de opinión. Bueno, como siempre, han estado cerniendo sobre la República Bolivariana de Venezuela, sobre la teoría de las narcolanchas, la teoría del narcogobierno, sobre lo que es la parte del cartel de los soles, para desmentir toda esta situación, que Venezuela se está cayendo a pedazos, que hay una gran manifestación, que hay una situación bastante fuerte. Sí, como todos los países, siempre hay una situación bastante fuerte, crisis, todo lo que tiene que ver.
pero nada tiene que ver con lo que está aconteciendo en el ámbito mundial. Venezuela es un país libre, soberano. Siempre estamos allí trabajando fuertemente para llevar el sustento y la verdad al pueblo venezolano. Por esta razón, allá en el Caribe ya se cierne esa situación sobre los aviones, barcos y todo lo que tiene que ver con el imperio norteamericano, con quererse hacerse con la hegemonía del mundo, y ahora está en los lados del Caribe con la anuencia de Trinidad y Tobago, que le está prestando el apoyo para unas maniobras, supuestamente maniobras, pero es para intervenir a Venezuela y quererse apoderar de los recursos naturales de esta tierra de Bolívar. Es por ello que el gobierno venezolano ha emitido una orden de estar previamente alerta para cualquier situación que pueda venirse sobre las amenazas que ha estado infundando el gobierno norteamericano. Ya sabemos que el gobierno, cuando se siente estocado, cuando se siente herido, ya sabemos la situación de los papeles de Epstein que están afectando al gobierno norteamericano, específicamente al gobernante de turno, Donald Trump, y por esta razón busca desenvolverse, busca realizar una guerra para tapar el sol con un dedo, pero el objetivo lo tiene claro, como es Venezuela, para poderse apoderar de los recursos naturales, de todo el oro, el coltán, la bauxita, todo lo que los minerales preciosos que se encuentran acá en la República Bolivariana de Venezuela. Es por ello que el gobierno bolivariano ha manifestado estar previamente alerta, ha activado el sistema de defensa integral de la nación con este preparativo que estamos realizando en todas las regiones del país para proteger a Venezuela. Operativo 200 se ha sido llamado por el gobierno nacional, Soberanía 200, para proteger a la República Bolivariana de Venezuela. Y por eso es que estamos nosotros para llevarle la verdad, lo que pasa, lo que sucede, lo que acontece en nuestra querida República Bolivariana de Venezuela. Y por ello, gracias a Enfoque Televisión, a José Veloz, al profesor Rufo García, que siempre son una ventana abierta al mundo para demostrar de qué estamos hechos y qué somos los venezolanos. En cualquier situación, cualquier hecho sobrevenido, cualquier peligro que se nos cierne, vamos a salir victoriosos, porque somos la tierra de Bolívar, la tierra de Chávez. Así que bueno, profesor, lo que nos queda es aguantar y salir victoriosos, porque el que vence persevera y el que persevera gana. Así que bueno, soy Chely Vargas, directamente desde la República Bolivariana de Venezuela, para los círculos duartianos, martianos, bolivarianos en Venezuela en contexto. Adelante, profesor, tómese el cambio. Su programa La Voz de los Círculos Duartiano, Martiano, Bolivariano, conducido por Rufo García, diciendo la verdad y nada más que la verdad, sin pelos en la lengua. ¿Cómo pecamos contra Él? Al aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, Dios nos hizo un maravilloso favor. No nos dejó solos aquí para hacer lo mejor posible en la vida. La Biblia dice que envió a la persona del Espíritu Santo, una persona de la Trinidad, a morar en nosotros y apoyarnos como nuestro ayudador. En cada aspecto de la vida está allí para ayudarnos, ofrecernos guía divina, llevarnos a la verdad, mostrarnos la verdad de su palabra y darnos dones con el fin de hacer las cosas que Dios quiere que llevemos a cabo. Así que Él no dejó nada incompleto. Y recuerde que Cristo, en el aposento alto la noche antes de ser crucificado, al hablar con sus discípulos, les aseguró que el Espíritu Santo vendría y se convertiría en su ayudador. Así que al buscar la manera como Dios nos ha sustentado como creyentes donde quiera que miremos, veremos una expresión de su amor por nosotros, de una manera o de otra. ¿Y no es extraño que siempre nos rebelemos contra este amor? O sea, que pequemos contra el maravilloso amor de Dios por nosotros. La Biblia dice que andemos en el Espíritu. La Biblia dice que hemos de andar en su poder. Tantas formas en que Dios nos bendice por su Espíritu. Sin embargo, la Biblia dice que siempre pecamos contra su Espíritu. Bien, esto es parte de la serie El poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y deseo hablar en este mensaje de cómo obstruimos ese poder, de las cosas que hacemos para que el poder del Espíritu Santo en nuestra vida cese y así volver a actuar a nuestro modo, en nuestras fuerzas,
fallando una y otra vez. El título de este mensaje es El Espíritu Santo, cómo pecamos contra Él. Y deseo hacer algo en este mensaje que no suelo hacer por lo general. Tomamos un pasaje primero, pero quisiera usar 3 pasajes bíblicos comenzando con Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, en un versículo muy corto. Pero es una muy fuerte advertencia a todos los creyentes. Pablo dijo a los tesalonicenses, no apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Y aquí se refiere al Espíritu Santo. Bien, ¿qué quiere decir cuando nos dice aquí que no debemos apagar al Espíritu? Porque esta es una forma de pecar contra Él. Permítame decir desde el principio que todo pecado es contra Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero hay 3 pecados específicos relacionados con el Espíritu Santo y ya que estamos en esta serie, los mencionaré puntualmente. Ahora, cuando hablamos de apagar el Espíritu, con frecuencia el Espíritu de Dios se representa de varias formas. Hay diversos simbolismos como aceite, luz, etc. Y uno de ellos es fuego. Y si recuerda, en el libro de Hechos, al principio de Pentecostés, vea lo que pasa en el capítulo 2, versículo 3. La Biblia dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahora, cuando pensamos en el Espíritu Santo, pensamos en fuego. Y con el fuego suele venir la idea de limpieza. Y luz, y verdad, y santificación, y calor. Muchos aspectos y muchas ideas vienen a la mente. Normalmente, con frecuencia, surge la idea de la presencia de Dios. El fuego tiene algo. Entonces, al hablar de apagar al Espíritu Santo, lo que dice es esto. No apaguéis al Espíritu. La palabra apagar significa sofocar o extinguir. Y aquí se refiere a que, como el Espíritu se compara al fuego en nosotros, dice, no apaguen el fuego que hay en ustedes. Ahora pensemos en esto un momento. El fuego en nuestra vida es la vida de Dios, es la luz, el Espíritu Santo en nuestra vida. Y está allí para darnos guía y dirección en cada aspecto de nuestra vida. ¿Cómo se apaga al Espíritu Santo? O sea, que apagar al Espíritu es enfriar al Espíritu, reprimir al Espíritu, es echarle agua fría, por decirlo, al fuego de Dios en nuestra vida. Ahora, no creo que la mayoría de nosotros probablemente decida alejarse de Dios y decir, ahora dejaré de ir a la iglesia y dejaré de leer la Biblia y dejaré de dar y dejaré de orar. Renuncio a todo esto. Bien, de vez en cuando alguien quizá llegue a esa conclusión, pero normalmente, como el fuego del Espíritu Santo, o sea, como el calor hacia Dios en nuestro corazón, como esa emoción, entusiasmo y compromiso con Jesucristo comienzan a debilitarse y entibiarse hasta finalmente enfriarse. Y aunque nadie llega a un punto en el que ya no es salvo, toda emoción, interés, hambre y sed de las cosas espirituales en su corazón se van. ¿Cómo pasó todo? Así sucedió. Decir no apaguéis al Espíritu de Dios significa no decirle que no a Dios en algo cuando Él le ha dicho siempre que sí. Cuando Dios empieza a lidiar con nuestro corazón, ahí suele empezar nuestro pecado contra el Espíritu Santo. Dios dice, quiero que hagas esto, y decimos, Señor, estoy dispuesto a hacer esto, mas no eso. Cada vez que digo no a Él sobre cualquier cosa, lo que pasa es que el Espíritu Santo omnipotente, que está dispuesto a dar su unción y su poder y sus dones en nuestra vida y darnos consejo y dirección y todo lo demás que nos da, cada vez que le decimos que no a Él, lo que hacemos es apagar al Espíritu de Dios por rebeldía. O sea, comenzamos a echar agua fría a ese fuego en nuestro corazón. Y si no resolvemos eso, sin duda comenzamos a desviarnos. Ahora, un barco puede avanzar en dirección a la corriente cuando el fuego de la caldera se ha apagado por completo, va sin rumbo. Y lo que les sucede a los creyentes muchas veces es que dejamos de leer la Biblia, nos dedicamos a otras cosas. Decidimos no ir a la iglesia, quizá este domingo o el siguiente, y en poco tiempo, casi sin notarlo, como advirtió Pablo, nos enredamos en las cosas del mundo. Y nuestro interés ya no está en las cosas de Dios, dejamos de alimentar nuestra alma y no alimentamos nuestro espíritu. Nuestro anhelo y hambre y sed del Señor Jesucristo comienzan a menguar, y en poco tiempo, ¿qué pasa? Nos enfriamos en cuanto a las cosas de Dios. Y luego si alguien menciona al Señor, de pronto de lo que nos encantaba hablar, se torna en algo amenazador.
Dios ha encendido un fuego en el corazón de todo y cada creyente. El Espíritu de Dios está ahí, y Él es quien da el poder y quien da la unción, quien da la sabiduría y el conocimiento. Él es quien derrama ese poder en usted, en su testimonio, en lo que sea que haga. Y escuche, pecar contra el Espíritu Santo nos perjudica y lastima de una forma mucho más dañina de lo que siquiera pensamos. Verá, no se puede jugar con Dios y tener un poco de pecado aquí y un tanto allá y desobedecer aquí y también allá y pensar, eso no hará ningún daño. Claro que sí. Cualquier acto de rebeldía a Dios suprime al Espíritu, y una supresión continua del Espíritu apagará el fuego de Dios en nuestro corazón. Y si usted pierde eso, usted perderá todo. Ahora, le haré una pregunta. ¿Qué hace que en su vida se enfríe el Espíritu? ¿Qué hay en su vida que haya hecho que pierda ese calor, emoción, esa ilusión, deseo de orar, de estar a solas con Dios? Su anhelo de tomar tiempo para tomar este libro y leer la palabra de Dios. Su deseo de ir a la iglesia y, estando aquí, escuchar la palabra de Dios para que pueda crecer en él. ¿Se siente satisfecho en casa solo viendo la tele, viendo este programa y el otro, y de vez en cuando buscar en la Biblia algo que necesite saber en particular acerca de Dios, cuando está en líos o su corazón sigue encendido por las cosas de Dios? Debe avivar la llama, y la manera de avivar esa llama es orar de rodillas con la palabra de Dios y compartirla mientras se entrega a otras personas. Bien, hay un segundo pecado que deseo que resolvamos aquí. Quisiera que volvamos a Efesios capítulo 4, un momento. Y en este pasaje, en el versículo 30, vemos otro pecado con el que pecamos contra el Espíritu. Primero dice, no apaguéis, no dejen que se apague el fuego en su corazón por el Espíritu. Luego dice en el versículo 30 de Efesios capítulo 4, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Y qué quiere decir contristar? O sea, no le causen pesar, no le causen dolor. Ahora, si usted es padre y su hijo o hija vienen y se expresan con la boca llena de vulgaridades horribles y le dicen de todo, puede quedarse así para no dejar de mostrarles nunca su perdón, pero quedaría herido y sentiría el dolor de que ya no lo amarán más. O si lo ofendieran de otra forma, los perdonaría como padre devoto, pero lo hirieron y sentiría dolor. Creemos que Dios nunca siente el dolor de nuestro pecado y nuestra desobediencia a Él. Dice, no contristéis al Espíritu. Cuando de manera deliberada e intencional desobedecemos a Dios en cualquier cosa, no funcionará. El Espíritu de Dios no derrama su poder en una vida de desobediencia, porque lo contristamos, mire lo que ha hecho por nosotros, y entonces lo enfrentamos y pecamos contra Él. ¿Cómo lo hacemos? Quisiera que veamos este pasaje porque trata de ciertas cosas que quizá ni nos agraden y pensamos, eso no tiene nada de malo. Claro que sí. Desde el versículo 25, el versículo 30 está justo en medio de varias formas en las que entristecemos al Espíritu Santo. Ve el versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, de insinuaciones, mentiras, que llamamos mentiritas blancas o negras, da igual el color que les ponga. Mentira es mentira, falsedad es falsedad. Dice, desechando estas cosas porque no armonizan, mire, por ser morada del Espíritu, una de sus responsabilidades es transformarnos a la imagen de Jesucristo. Todo lo que interfiera con esa conformidad debe salir. Ahora dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Luego dice, en segundo lugar, si entristece al Espíritu. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, o sea, resuélvalo. Ni deis lugar al diablo. Escuche, cuando pecamos contra Dios hacemos esto. Nos expondremos, quizás sea de este lado, mintiendo por aquí o con algo de amargura o enojo por aquí. Hay que recordar esto. Cuando de alguna manera deliberadamente pecamos contra Dios, le abrimos la puerta de nuestra vida al diablo. Porque mientras creamos que quizá pecamos y lo tenemos bajo control, Satanás se aprovecha de cualquier oportunidad para hacernos tropezar en otro aspecto. Así, cuando decidimos desobedecer a Dios, nos exponemos a que Satanás nos haga caer en muchas cosas. Versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad.
Luego llega cómo entristecemos al Espíritu, quizá más seguido de lo que pensamos y de formas que ni sabemos. Dice el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Ha pensado que esos juicios sarcásticos, mordaces, críticos, chismosos que hacemos contristan al Espíritu de Dios? Yo sé que no incluimos eso en la categoría de asesinar y robar, pero ¿no es interesante que el Señor lo ponga aquí con la mentira, el enojo, el robo, palabras corrompidas, o sea, cosas que decimos que no son de Dios? Dice que entristecen al Espíritu. Veamos el versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Versículo 31. Otra forma de entristecerlo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sabe lo que dice Pablo aquí? Estas cosas no son buenas. Mentir, robar, malas palabras, amargura, resentimiento, ira, enojo, malicia, rencor y falta de perdón no son buenas. Ningún pecado deliberado e intencional se ajusta a lo que somos. Y lo que pasa es que contristamos al Espíritu de Dios, no va con lo que somos. ¿Qué somos? La Biblia dice que somos hijos del Dios vivo. Somos morada del Espíritu Santo, hemos sido santificados, todavía fuimos santificados y somos hijos santos de Dios. Nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo y su morada. Esas cosas no encajan. Entonces, al pecar contra Dios, ¿qué hacemos? Apagar el fuego. Hay un tercer pecado contra el Espíritu Santo que deseo que veamos un momento y está en Mateo capítulo 12. Este es un pecado contra el Espíritu Santo y a lo mejor no pasan 2 semanas sin que alguien nos escriba diciendo, creo que he cometido el pecado imperdonable. ¿Qué debo hacer? Y por lo general citan lo que creen que es el pecado imperdonable, y es interesante que casi siempre su idea del pecado imperdonable es una relación de adulterio. Casi nunca es el homicidio ni algo así, sino generalmente una relación de adulterio. Y dicen, he cometido el pecado imperdonable. Bien, aquí en el capítulo 12 de Mateo hay otro pecado contra el Espíritu Santo, el cual Cristo dijo que era imperdonable. No puede perdonarse en esta vida ni en la que viene. La pregunta es si ha cometido este pecado contra el Espíritu Santo. Leamos este pasaje y veamos el contexto y luego responderemos. Veamos el versículo 22. Esto es lo que pasa. Entonces fue traído a él, a Cristo, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Hablando de Jesús. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Así que acusaban a Cristo de usar poderes demoníacos para echar fuera demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, o sea, no durará. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá, caerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, escuche eso. Así fue como Cristo cumplió su ministerio por el poder del Espíritu. Dice, pero si yo los echo fuera, por el Espíritu de Dios ha llegado a vosotros el reino de Dios. Esa es una frase muy importante. Dice, si echo fuera demonios, por el Espíritu Santo, dice, ha llegado a vosotros el reino de Dios. Luego dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Luego afirma esto, por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo, no les será perdonada.
Lo dice 2 veces, versículo 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, contra Cristo, le será perdonado. Dijo, pueden decir cualquier cosa de mí y será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Dice, este pecado no es perdonable, es imperdonable, no puede perdonarse. Ahora, usted oirá a la gente decir de vez en cuando, creo que fulano ha cometido el pecado imperdonable. Sigue yendo a la iglesia, pero no parece tener un deseo genuino de Dios. Sigue ahí y la gente sigue orando por él. Y cuando oye la invitación parece que en verdad tiene una lucha, pero ha cometido el pecado imperdonable. Si está luchando con la convicción del Espíritu Santo, no pudo haber cometido el pecado imperdonable. Permítame explicar lo que pasa aquí para luego aplicarlo a la posibilidad de que alguien haya cometido ese pecado. Y recuerde lo que pasa aquí. Cristo había sanado a este joven y todos estaban maravillados. Pero los fariseos que conocían la ley, conocían la palabra, sabían la verdad, estaban allí viendo, o sea, habían visto al Señor Jesucristo quizá varias o muchas veces realizar estos actos milagrosos. No había duda en su mente de lo que estaba sucediendo. Ellos sabían que no actuaba bajo el poder de Belcebú, sino por el poder del Espíritu. Sabían la verdad. Pero él era una amenaza a su posición de honor, su posición de control de la nación de Israel. Así que, a pesar de que veían lo que hacía, decidieron rechazarlo a él y lo que hacía. Entonces dijeron, lo que haces no es de Dios, lo que haces es del diablo. Dices que es por el Espíritu, pero este poder por el que los echas fuera no es del Espíritu. Esto es poder demoníaco. Así que cuando habla de blasfemar contra el Espíritu de Dios, se refiere a una irreverencia desafiante. Ahora, estaban calificando la obra del Espíritu como del diablo, obra demoníaca. Ahora nadie puede cometer el pecado imperdonable hoy, como este incidente aquí. Simplemente porque ese incidente, esta situación nunca se repetirá. Cristo está en el cielo. Así que al hablar del pecado imperdonable, permítame aclarar esto. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 2, veamos un momento. 1 de Juan capítulo 2. Recordará que aquí habla del pecado del creyente, cualquier clase de pecado, pero se refiere principalmente a los creyentes cuando dice en 1 de Juan capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, un intercesor, alguien a favor nuestro, para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero vea el versículo 2. Y Él es, o sea, Cristo, la propiciación, otra palabra para sacrificio, o sea, su muerte en la cruz saldó nuestra deuda de pecado. Él es el sacrificio idóneo, por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que cualquiera que quiera ser perdonado de cualquier pecado, hoy puede ser perdonado. Y no es cuestión de cometer un pecado imperdonable al etiquetar la obra de Jesucristo hoy como demoníaca por ignorancia. Esa situación nunca se repetirá, pero la misma consecuencia de no ser perdonado es esta. Cuando una persona decide de forma deliberada cerrar su mente a este libro, ignorar a Dios, ignorar a Cristo, ignorar su testimonio cristiano y etiquetarlo como le venga en gana, lo que ha decidido hacer es apartarse de Dios. Cuando una persona decide alejarse de Dios y de manera deliberada decide no creer de ninguna manera, ¿qué ha hecho? Se ha puesto en la posición de no ser perdonado. Y descubrirá que nunca hallará a alguien que haya llegado al punto en que no puede ser perdonado en la iglesia al oír un mensaje ni tener interés en cosas espirituales. Cuando una persona decide de forma deliberada desafiar a Dios, alejarse de Él, de Cristo y de todo lo bíblico y de todo lo que es santo, no tiene ninguna clase de interés y no quiere escuchar, se niega a escuchar, no quiere nada de eso, sin duda se ha posicionado él mismo donde no puede ser salvo, porque Dios no lo obligará. Ahora, si esa persona al fin decide
decirle que sí a Cristo, será salvo, pero hay un problema. Cuando alguien llega a ese punto y endurece su corazón a las cosas de Dios, se posiciona él mismo para no ser perdonado. No porque Dios diga, bueno, te voy a hacer esto, sino porque usted ha dicho, haré esto con la religión, el cristianismo, Cristo, el Espíritu Santo, Dios y la Biblia. Bien, ¿qué hizo de esto un pecado imperdonable e irremisible? Vea la razón. Inicialmente, el Señor Jesucristo es nuestro único acceso a la salvación. Él pagó la deuda de pecado. Por eso, si alguien rechaza al Señor Jesucristo, Él dice, puedes decir cualquier cosa sobre mí, pero cuando identificas la obra del Espíritu Santo como demoníaca, no te queda nada más, porque es la obra del Espíritu Santo que nos convence de nuestro pecado. Es la obra del Espíritu Santo que nos da entendimiento sobre quién es Cristo. Es la obra del Espíritu que nos da fe para creer en Jesucristo. Y si una persona apaga al Espíritu, apaga a Dios y todo lo demás. ¿Qué le queda? Cuando rechazó al Espíritu Santo, no le quedó nada. Él revelaba la verdad y le dijo que no a la verdad. La rechazó de plano. Así no puede venir al Señor Jesucristo. Entonces ha cometido el pecado imperdonable. No le quedó nada. ¿A quién más acudirá si rechaza al Espíritu Santo? Si rechaza al Espíritu, cierra su vida a Cristo. Si cierra su vida a Cristo, cierra su vida a Dios. No puede tener perdón. Escuche, no podemos blasfemar al Espíritu Santo hoy, como sucedió en ese incidente. Pero hoy, en esta época, lo que hacemos es alejarnos. Y podemos alejarnos de manera desafiante, blasfemando, insultando a Dios de muchas formas, escogiendo voluntariamente desobedecerlo totalmente. Hacer eso es morir e ir al infierno, y el único culpable es usted. Y si nunca ha creído en Cristo como su Salvador, lo invito a hacerlo. Puede venir a Él para pedirle que perdone sus pecados. No siga en rebeldía hasta endurecer su corazón. Crea en Él. Y si ya es creyente, ¿qué hay en su vida que ha causado que se apague el fuego del Espíritu? ¿Qué hay en su vida que hace entristecer a Dios? ¿Ya no hay poder? La forma de arreglar eso es arrepentirse, agradecerle y pedirle perdón a Dios y alejarse de lo que sea que haya apagado el fuego de su gracia, amor, afecto, amistad en su corazón. Aléjese de lo que haya enfriado todo eso. Si está dispuesto, Dios lo cambiará si lo permite. Padre, te amamos y alabamos y agradecemos por tu bondad. Cuán paciente eres con nosotros. Padre, a veces nos preguntamos por qué soportas la maldad en la gente, en sus corazones, pero sabemos que es una expresión de tu gran bondad al ser paciente con ellos tal como con nosotros. Enséñanos a ser pacientes y enséñanos a recordar que es solo porque nos aguantas. Y sigues siendo paciente con nosotros, que fuimos salvos por tu gracia. Y te pido que si hay alguien cuyo corazón se ha comenzado a endurecer hacia las cosas del Espíritu, que lo aflijas y convenzas con amor y le recuerdes que seguir en esa dirección es invitar al eterno, insensato e imperdonable desastre. Pero un simple clamor de perdón y misericordia cambiará todo eso. Oro por todos los que están hoy aquí, que han entendido, porque tu palabra les ha hablado, que algo ha enfriado su entusiasmo y emoción por ti y por tu palabra, Padre, y por tu obra. Te pido que hables a su corazón. Háblales para que tomen una definitiva y deliberada decisión de obedecer los impulsos del Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.